Perfecto. Para iniciar, muy buenas tardes. Me presento nuevamente, soy la doctora Valeria Colomo, en representación de la Fundación Dona Vida, institución privada sin fines de lucro, creada para apoyar la salud y promover la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas. Es grato dar inicio al webinar Oncoimagen, evento auspiciado por Solaris Bolivia SRL para su producto Prodegel. En este evento está siendo transmitido por Zoom y también por Facebook Live en la página Dona Vida Fundación. Las preguntas del foro pueden hacerlas llegar por escrito mediante el chat que tenemos en la plataforma y también por Facebook. Y damos la bienvenida a nuestros expositores y agradecemos a todos quienes están conectando en nuestra plataforma. Cada uno de nuestros disertantes contarán con 20 minutos de exposición para pasar a las preguntas del foro a la conclusión de las mismas. Honrados y agradecidos, permítame presentar de México a nuestro primer expositor, Alejandro Martínez Nevares, licenciado en Psicología de la Facultad de Psicología. Sigmund Freud cuenta con 4 diplomados, uno en la Sociedad y Cultura Educación Virtual, Competencias Docentes y Psicoterapia Transpersonal de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Escuela de Psicología Transpersonal Integral Mendoza, Argentina. Cuenta también con la especialización en psico-oncología del Instituto de Apertura Psicológica de Madrid, España, y el tema para exponer es la psico-oncología, el cáncer en el mundo y la experiencia mexicana. Gracias, doctora. Primeramente, pues, les envío un saludo a todos, muy especial desde México. Es para mí un honor contar en este foro y en este webinar de un tema tan interesante y tan importante que es cómo la imagen, la corporalidad del paciente con cáncer, y no solo el paciente con cáncer, la familia está afectada por el mismo proceso de la enfermedad. Voy a empezar con una frase que me gusta bastante, que es: cuando alguien tiene cáncer, toda la familia tiene cáncer, y el cáncer abre muchas puertas y una de ellas es tu corazón. El cáncer, como muchos de nosotros sabemos, pues es una enfermedad crónica, es una enfermedad en muchas ocasiones, si no se detecta a tiempo, es mortal, y aparte del sufrimiento que implica a nivel emocional, psicológico, a nivel familiar, de pareja y social, pues es de una intensidad elevada, por la cual el especialista en psico-oncología se encarga de dar esta contención emocional tanto al paciente oncológico como a la familia, a los cuidadores primarios y a los más allegados de oncológico. Para empezar con mi tema, quiero compartirles la definición de lo que es la psico-oncología. La psico-oncología es una especialidad que está entre la medicina y la psicología. Y la intención de la psico-oncología es la detección, el diagnóstico, la prevención y poder dar un tratamiento a las enfermedades neoplásicas o a las enfermedades oncológicas, para poder dar esa contención y ese tratamiento tanto al paciente que tiene cáncer como a su familia o a sus cuidadores. ¿Por qué decidí especializarme en psico-oncología? Soy psicólogo, soy psicoterapeuta, tengo un posgrado en psicoterapia, pero el paciente oncológico es muy diferente a todos los demás pacientes, a un paciente que presenta una fobia común, a un paciente que presenta un trastorno de ansiedad, un trastorno alimenticio o de cualquier otra tipología. El paciente con cáncer no solo está en una lucha por su vida, sino también que varias áreas de su vida se van a estar afectando. Y aquí la importancia del estudio de la psicología del cáncer para poder ofrecer una mejor calidad de vida a estos pacientes. Aparte, como ya les comentaba, de ser psicólogo, pues yo también fui en su momento paciente. Mi diagnóstico fue linfoma no Hodgkin anaplásico de linfocitos T. Fue un diagnóstico complicado y desafortunadamente en México es una especialidad que está apenas en auge. Hay pocos psicólogos en México, por lo tanto yo decido, a partir de esta falta de profesionales en psicología, la atención tanto primaria, secundaria y terciaria al paciente oncológico, pues yo mismo como paciente y como psicólogo decido especializarme en la psico-oncología, pues ahora tengo la oportunidad.
cómo nace o cuál es la historia de la psicooncología en el mundo. Decimos que el abuelo de la psicooncología es la psicología, perdón, la medicina psicosomática. La medicina es psicosomática, la cual intervienen los factores emocionales en el desarrollo o en el mantenimiento de ciertas enfermedades. Ahora conocemos muy bien cuáles son las enfermedades psicógenas o los trastornos de conversión que tienen una etiología emocional o psicológica y que obviamente van a afectar nuestro organismo en su fisiología. Es algo muy interesante. Pasamos de un paradigma cartesiano donde hay una unión del cuerpo con la mente. Y antes había una diferenciación. Se decía que la mente no puede afectar el cuerpo y el cuerpo no podía afectar la mente. Ahora entendemos muy bien cuál es la relación con diferentes ciencias, diferentes especialidades, como la psiconeuroinmunología, que tratan de precisamente esos factores, como el sistema nervioso central es afectado por nuestras emociones, por nuestra cognición y por todos los factores cognitivos que van a desarrollar que nuestra química cerebral cambie y podemos detonar algunas enfermedades. Es un aspecto muy interesante que espero en otra ocasión podamos ampliar un poco más. En esta ocasión estoy limitado en los temas, pero desde ese momento, históricamente, podemos detectar el inicio de la psicooncología en el estudio de la medicina psicosomática, donde empiezan a observar los médicos oncólogos que hay una afectación emocional muy fuerte. Primero, pues están luchando con su vida. Segundo, tienen varias pérdidas o varios duelos. Puede ser la pérdida de su sexualidad, la pérdida de su imagen, como es la que vamos a tocar precisamente en este webinar, la pérdida de su trabajo, la pérdida de ciertas amistades, la pérdida incluso de funciones físicas o de funciones biológicas que en la psique del individuo va a tener una repercusión pues bastante grave. Y es aquí donde entra el psicólogo. Anteriormente los factores emocionales de los pacientes oncológicos se derivaban a la psiquiatría. El enlace era el psiquiatra la figura central de tratar los diferentes trastornos que podrían surgir a partir del diagnóstico o el tratamiento o incluso una recidiva de un paciente oncológico. Se tratan todos estos factores emocionales, luego entra la figura del psicólogo y es aquí cuando nace esta especialidad entre la medicina, como ya les comentaba desde el inicio, y la psicología. ¿Qué hace un psicooncólogo así en palabras más digeribles? Un psicooncólogo acompaña a un paciente oncológico desde cualquier etapa. Puede ser desde el diagnóstico, incluso desde la prevención, cuando un paciente se va a realizar un estudio, por ejemplo, una paciente una mastografía o un paciente una biopsia, lo acompaña desde estos momentos para que los factores emocionales no influyan de manera negativa en este proceso, ya sea de diagnóstico o de tratamiento. Normalmente cuando entra la figura del psicooncólogo es cuando ya está en tratamiento médico o farmacológico, por ejemplo, un esquema de quimioterapia, un esquema de cirugía o un esquema de radiación, que son los elementos más importantes para la cura del cáncer. Nosotros como psicólogos vemos cuáles son los factores cognitivos que están afectando la adherencia al tratamiento del sujeto. Me he encontrado con pacientes que después del primer ciclo de quimioterapia ya no quieren continuar con ese ciclo de quimioterapia, ya sea por la afectación física o la afectación psicológica que está surgiendo desde esta perspectiva médica. Por ejemplo, las náuseas es algo muy común en muchos esquemas de quimioterapia. Dicen, ya no quiero volver, o hay una ansiedad o náuseas, incluso y vómitos anticipados cuando su cuerpo reacciona de manera fisiológica ante algún esquema de tratamiento oncológico, pues se va preparando. Entonces nosotros tratamos de desensibilizar toda esta sintomatología. Les voy a compartir
una pantalla donde vamos a poder observar cuáles son las estadísticas de cáncer más importantes a nivel mundial. Entonces me voy a permitir compartirles esta presentación. Nada más me pueden indicar si la pueden observar, por favor. Sí se ve. Muchas gracias, doctora. Entonces vamos a ver esta presentación. Se dice, según las estadísticas, que 1 de cada 3 personas a lo largo de su ciclo vital o a lo largo de su vida va a ser detectada con un tipo de cáncer. Entonces imagínense la incidencia tan alta de las enfermedades oncológicas, estas enfermedades neoplásicas, que desafortunadamente el tratamiento es bastante agresivo. En la mayoría de los casos, hay algunos casos, algunos esquemas de tratamiento que no tienen tantos efectos secundarios, pero por desgracia la mayoría sí. Uno de ellos, por eso lo estamos tocando en este tema y por eso la importancia de este webinar, pues la imagen, la pérdida del cabello, las amputaciones que puede tener alguna parte de nuestro cuerpo y que obviamente van a afectar la percepción que tiene el individuo de sí mismo. Les voy a leer el párrafo, el encabezado de esta presentación. El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. En 2015 se calcula que provocó 8.8 millones de defunciones y se identifican 5 tipos de cáncer responsables del mayor número de fallecimientos. Cáncer pulmonar con 1.69 millones, cáncer hepático con 788,000 defunciones, cáncer colorectal con 774,000 muertes, cáncer gástrico con 754 muertes y de mama con 571,000 muertes. La fuente es la Organización Mundial de la Salud, es en 2017, obviamente pues ya la incidencia es mucho mayor. Específicamente en México, pues voy a centrarme en las estadísticas de México. Mi compañera María Victoria les dará las estadísticas de Bolivia. El cáncer es la tercera causa de muerte en México, con 12% de todas las defunciones. Las principales neoplasias causantes de muerte en nuestro país son cáncer de pulmón, de mama, colorectal, próstata y estómago. Cada año se estiman 148,000 nuevos casos de cáncer. Y si nos vamos así a nivel mundial, tenemos primero Norteamérica, América del Norte, que los principales tipos de cáncer es el de próstata, el de mama, el de pulmón y el cáncer colorectal. En Estados Unidos, el cáncer de próstata tiene una incidencia... ¿Perdón? ¿Alguien habló? No, creo que fue un micrófono. Ah, muy bien. Gracias, doctora. En México, los cánceres más comunes en hombres o en mexicanos es el cáncer de próstata, el colorectal, el testicular, el pulmonar y el gástrico. En mujeres o en mexicanas es el cáncer mamario, el de tiroides, el cérvico-uterino, el del cuerpo uterino y el colorectal. En Europa, el cáncer de mama tiene una incidencia del 13.4%, el cáncer colorectal de un 13.3%, el CA de pulmón un 12%. En África, el cáncer de mama se lleva la mayor incidencia, que es el 15.8%, el cérvico uterino el 11.7% y por último el de próstata con un 7%. Y por último, algunos datos para terminar con mi ponencia. En términos generales, a nivel mundial, el cáncer es una enfermedad que va en aumento y es considerada como una de las principales causas de muerte. Tan solo en el 2012 se registraron 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de personas fallecidas, según la Organización Mundial de la Salud. En su informe mundial sobre el cáncer, estas estadísticas de 2014. No obstante, en el 2018 se estima que la carga del cáncer ascendió a 18 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes. Además, se calcula que en términos sobre vida, a los 5 años después del diagnóstico hay 43.8 millones de personas. Si bien es cierto
Voy a dejar de compartir mi pantalla. Si bien es cierto que ahora una detención temprana aumenta las posibilidades de que la persona pueda continuar con una vida casi totalmente normal, yo tengo una vida prácticamente normal porque fue una detención temprana, pero sin embargo también causa diferentes afectaciones. Doctora, yo creo que para cumplir con el tiempo, pues aquí voy a dejar mi ponencia para cederle la palabra a mi compañera. Perfecto, muchas gracias, licenciado Alejandro. Gracias. Gracias a usted por todo, por la charla bastante explícita. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuando con la sesión, de nuestro país contamos con la presencia de la licenciada, la psicóloga María Victoria López Cuellar, quien disertará el tema Cáncer en Bolivia, Imagen Corporal y Autoestima. Nuestra invitada es magíster en Política Educativa de la Universidad Jesuita de Chile y cuenta con 3 diplomados. Uno en psico-oncología realizado en Chihuahua, México, un segundo diplomado en tanatología en el Instituto de Neurociencias y Psicología y un tercer diplomado en fundamentos y neurofisiología autofuncional. Por favor, María Victoria. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en la página de la Fundación Dona Vida. También agradecer a la doctora Gardi Costas, a la doctora Valeria Colomo por crear estos espacios que nos permiten desarrollar una cultura informativa para todos los pacientes oncológicos. En Bolivia la psico-oncología es un tanto nueva. Agradecemos la participación de Alejandro, mi colega. Estoy escuchando su historia de vida, también su exposición muy sentida. Estos espacios van a permitir mejorar la calidad de vida de todos los pacientes oncológicos. Es importante estos espacios, ya que mientras más informado está el paciente, se adhiere más al tratamiento y obviamente ayuda mucho esto en su evolución, ¿no? También agradecer en Tarija a los medios de comunicación que hicieron posible la difusión, la socialización de este espacio, y agradecer a todos los profesionales, Alejandro, Alejandra y Marianela, quienes con un desprendimiento bastante importante, humanístico, están coadyuvando en este emprendimiento. Muy bien, doctora, quería pedirle por favor que me pueda poner las diapositivas, que me pueda cooperar con las diapositivas que he preparado. Pueda aprender cómo se maneja una Licenciada, está cargando un momentito. Esperemos a que termine de cargar la presentación. Ya. Mientras tanto, iré adelantando un poco la realidad del cáncer en Bolivia es muy similar, básicamente es parte de la realidad mundial que ya nos ha descrito Alejandro. En Bolivia tenemos más o menos 7.000 muertes por cáncer en el país cada año. Si bien no es la primera causa de muerte, es la segunda causa de muerte, está generando bastante inquietud, bastante preocupación, porque se está constituyendo en un problema de salud pública que requiere, que demanda mucha atención. Pasaremos a la otra diapositiva, por favor. En la segunda, las estadísticas. Ahí, gracias. Los datos que he levantado ha sido del Ministerio de Salud de Bolivia. No tenemos ninguna otra instancia que sistematice esta información. Dentro del Ministerio de Salud existe una unidad que se llama Registro Nacional del Cáncer, que ha levantado datos, ha sistematizado datos sobre pacientes con cáncer desde el año 2000. Y podemos ver claramente ahí en ese cuadro el crecimiento de la población oncológica, ¿no? Podemos ver que es preocupante ya que estas estadísticas van en aumento del 2000 al 2010, si ustedes pueden ver,
En este año hemos tenido 7.276 casos por año. Si podemos analizar entre el 2011 al 2017, por año ese número se ha aplicado. Tenemos 18.600 diagnósticos por año. Y del 2019 a la fecha tenemos 19.310 nuevos casos por año. Esto es alarmante y esto obviamente tiene que convocar a procesos de reflexión, a ver políticas públicas de salud para atender este tipo de población en todos los sentidos, ¿no? Desde el diagnóstico, desde una salud preventiva hasta la atención misma. Los tipos de cáncer más frecuentes, solamente he levantado 4, son el cáncer cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de estómago. En todas estas estadísticas se dice que el cáncer en Bolivia tiene rostro de mujer, porque en todos los años hay una presencia de un 65 a un 68% de mujeres diagnosticadas con cáncer, ¿no? A diferencia de un 35 a 32% del cáncer que se diagnostica en varones. Entonces podemos ver que es bastante llamativo y preocupante que nuestras mujeres estén sufriendo estas patologías y no podamos nosotros disponer, mire, desde la gestión 2000 a la fecha, de políticas públicas que obviamente puedan revertir esta situación. Ahora, en el caso de mortandad, si bien el cáncer de mama no es la principal causa de muerte, es el segundo cáncer en frecuencia, el más alto es del cervicuterino, el cáncer de mama es la principal causa de muerte dentro de este cuadro de tipos de cáncer, ¿no? Además, ¿y por qué hemos elegido esta temática del cáncer de mama en esta exposición? Es justamente porque el cáncer de mama, si bien algunos lo están ya asumiendo como uno de los cánceres más populares, más comunes, es el que mayor impacto tiene en la imagen corporal de la mujer. Y al tener mayor impacto en la imagen corporal de la mujer, es el que mayor desequilibrio genera en su estructura psicológica. Esto va a generar, obviamente, como ya lo anticipaba Alejandro, desórdenes psicológicos, ansiedad, depresión, miedos, y obviamente va a ir alterando toda su vida funcional del paciente. Pasaremos, por favor, a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de esa distorsión, de ese impacto que genera el cáncer de mama en la imagen corporal, es importante encarar esto desde un punto de vista propioceptivo, o sea, aprender a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Ya que la imagen corporal no es una imagen cualquiera, no nos apreciamos nosotros de manera general, ¿no? No es un acto sencillo. Aquí conlleva a considerar lo que es la corporeidad. La corporeidad es la relación íntima que tenemos nosotros mismos con nuestro cuerpo. Esta relación que nosotros tenemos con nuestro cuerpo empieza a desarrollarse en los primeros meses de vida, y esta relación que nosotros tenemos con nuestro cuerpo nos ayuda a tomar conciencia. El niño, conforme se va desarrollando, va tomando conciencia de sus brazos, de sus piernas, de sus miembros, de cada una de las partes de su cuerpo, va tomando conciencia que puede moverlos, que puede manejarlos. Y en ese sentido es que también va construyendo algo muy importante, que es la identidad. Entonces, aquí es importante destacar un poco el criterio de la teoría dual físico-psíquico que ha planteado Platón en un momento, que somos una unidad, mente y cuerpo, ¿no? En este sentido, la identidad la entendemos como una totalidad. El ser humano se identifica como un ser único e irrepetible. Al hablar de identidad, hablar de corporeidad, estamos haciendo referencia a la esencia del ser, al alma, al conjunto, al conglomerado de sentimientos, de emociones. Entonces, cuando el paciente con cáncer se mira a sí misma, básicamente se ve como un todo. Pasaremos, por favor, a la otra diapositiva. Para entender un poco más de lo que estamos hablando, he podido bajar algunas investigaciones que ya están asumiendo muchos países, ¿no? Sobre la temática de la autoestima y el cáncer, especialmente el cáncer de mama. Tenemos investigaciones como la de Ese Cielo del 2015 que ha realizado en el Brasil.
Esta investigación trata sobre la evaluación de la autoestima en pacientes sometidos a quimioterapia por cáncer de mama. Los resultados que ha encontrado esta investigación son apreciaciones negativas que tienen las mujeres sobre su cuerpo, ¿no? También tenemos otras investigaciones como la que se hizo en España en el 2019 que permiten apreciar que la autoestima del paciente también necesita cura. Como ya lo anticipaba mi colega Alejandro, el tratamiento quimioterapéutico desde el diagnóstico y especialmente el tratamiento es un poco agresivo en el paciente oncológico, es el que más mutilaciones le genera, más pérdidas le genera, desde la caída del cabello, el resecamiento de la piel, por la quimioterapia, las cicatrices, la pérdida de la parte de una mama o tal vez ambas mamas por la mastectomía, sumado a la sensación de fatiga, debilitamiento por la radioterapia, técnicas propias del tratamiento, afectan no solamente su salud física, sino también su imagen como mujer. Pasaremos a la otra diapositiva, por favor. También he levantado sistematizaciones de apreciaciones erróneas que tiene la mujer que padece o convive con el cáncer de mama, que obviamente van a afectar su autopercepción, su autoaprecio, su autoimagen. Aquí tenemos bastantes discursos que ellas tienen, bastantes apreciaciones muy negativas, como esta que dice, ¿no? Después del cáncer me veo a mí misma como si fuese un cacharro, es decir, como un aparato viejo, deteriorado y que funciona mal. También tenemos allí otras, desde mi operación no me siento atractiva, solo estoy satisfecha con mi cuerpo cuando estoy vestida, me siento algo deformada, siento vergüenza cuando me miran, me siento menos femenina, no quiero ir a la ducha para no verme. Creo que los pechos juegan un papel muy importante en las relaciones sexuales. Estas apreciaciones obviamente vienen a afectar el autoestima, vienen a subvalorar, a crear una imagen distorsionada de la persona, que obviamente son negativas. Estas apreciaciones vienen a afectar tal vez su vida de la persona en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito personal, familiar, como pareja, laboral, etcétera. Estas apreciaciones negativas y estos resultados que hemos encontrado en estas investigaciones obviamente demuestran, confirman que se da una fractura en el autoconcepto que el paciente oncológico tiene. Entonces, el impacto psicológico que produce desde el diagnóstico, durante el tratamiento y posterior al tratamiento del cáncer de mama es enorme. La imagen corporal se ve alterada, distorsionada, porque pierde la asimetría que tenía y con la cual ha convivido la persona desde que nace, con la cual ha dialogado, con la cual se ha conocido, con la cual ha vivido y ha existido. Entonces, esto de un momento a otro se quiebra, sufre un quiebre y obviamente esto va a repercutir en el autoestima de la paciente, ¿no? La función reproductora, la función maternal también se van a ver afectadas, va a interferir también en la continuidad o el establecimiento de la vida sexual, de la vida íntima de las pacientes. Desde el diagnóstico, psicológicamente va a generar una conmoción el saber que tenemos cáncer de mama. Esto no va a favorecer en esta situación, en el diagnóstico, mucho los estigmas sociales, ¿no? Lamentablemente los prejuicios sociales, el pensar colectivo de la sociedad, cuando escuchamos cáncer directamente lo asociamos con muerte. Entonces es algo que nos resistimos a aceptar, vivimos un periodo de negación y vivimos un periodo de duelo que no nos va a permitir normalizar nuestra vida posteriormente, ¿no? Y en el tratamiento, obviamente, los efectos secundarios que va a generar la quimioterapia, la mastectomía y la radioterapia, tal vez la hormonoterapia y todas las terapias que tal vez puedan necesitarse para el tratamiento, empiezan a debilitar y a desgastar tal vez esa posibilidad de tener fe y normalizar la vida del paciente. Y obviamente posterior al tratamiento también, ¿no? Las secuelas que puede dejar el tratamiento, la sensación de fragilidad, las pérdidas de funcionalidad del brazo tal vez van a alterar la vida de la paciente. Pasaremos, por favor, a la diapositiva siguiente. Bien.
Entonces, si nosotros volvemos a considerar lo que es la corporeidad en el paciente, entendemos que estas cirugías, que obviamente son por el bien del paciente, obviamente responden a tratamientos, a laboratorios científicos, de todas maneras, esto para el paciente significa mutilaciones, no de un miembro, no de una parte de su cuerpo, mutilaciones, sino a su estructura psíquica, mutilaciones a su identidad, a su esencia de ser, ¿no? Entonces, es importante comprender, a diferencia de otros tipos de cáncer, o otras patologías, el cáncer de mama es devastador para la paciente, ¿no? Ya que esto de una u otra manera va a conducir a deformidades, a mutilaciones, que además de generar dolor físico, obviamente va a generar un sufrimiento en el paciente, ¿no? La apreciación de la paciente altera sus percepciones, genera percepciones erróneas y es así que ella se ve mutilada, incompleta, deforme, fea, poco femenina. Y esto obviamente también va a ir generando tal vez trastornos psicológicos como la depresión, como la ansiedad, va a promover un aislamiento, sensaciones de vergüenza, de rechazo. Sin embargo, ante estas situaciones que ya se viene abordando y trabajando ya desde hace tiempo en otros países, ha permitido recurrir o a generar, perdón, recursos de apoyo. Tenemos ya tatuajes que permiten cubrir cicatrices, tenemos soportes en los sostenes, turbantes, pañuelos, pelucas, maquillajes no invasivos, cremas, micropigmentación de cejas. Entonces ya se han venido dando una variedad de recursos que vienen a cooperar en la autoestima de los pacientes con cáncer de mama. Pasaremos, por favor. En este caso, este primer taller que estamos realizando gracias a la Fundación Dona Vida, se va a trabajar un poco los efectos secundarios que la quimioterapia genera en la piel de la paciente con cáncer. De todas maneras, dependiendo de la necesidad, dependiendo del interés de quienes nos escuchan, se van a poder desarrollar posteriores talleres que van a ver cada recurso de apoyo a los que se puede recurrir para poder sopesar con la imagen que cada persona tiene, ¿no? Sobre lo que veníamos hablando, estas investigaciones son muy importantes. Son investigaciones que se han realizado generalmente en Estados Unidos, Universidad de Stanford, la Universidad Michigan, y también tenemos por JAMA unas investigaciones que permiten advertir de unas correlaciones bastante interesantes entre la edad, por ejemplo, la edad y la apreciación corpórea. Hay una correlación bastante interesante. La apreciación corpórea en la mujer con cáncer de mama va a depender mucho de la edad y esto obviamente va a afectar más o menos en el autoestima de ella. La apreciación negativa que puede tener la paciente va a depender de su edad. O sea, no es lo mismo esta apreciación tal vez negativa, estas ideas erróneas en una paciente joven que en una paciente ya adulta mayor, ¿no? La paciente adulta mayor quizás ya ha vivido, quizás está viviendo otra etapa más espiritual, otra etapa más humanística, con otras características propias de la edad, donde tal vez la apreciación de su cuerpo no es tan importante como cuando es joven, ¿no? Cuando la paciente es joven, quizás recién está iniciando una vida de pareja, quizás quiere tener hijos, etcétera. Entonces, su vida laboral, todo se ve interrumpido tal vez por este diagnóstico o por esta patología. Otro aspecto que se ha identificado con estas investigaciones es el nivel de estudios, y esto es muy interesante. El nivel de estudios permite apreciar relacionado con los recursos personales de afrontamiento. La persona con mayor nivel de estudios es una persona que más recursos, menos ansiedad, menos depresión, una persona que se va a adaptar de mejor manera a los cambios que conlleva este tratamiento. En cambio, una persona con un bajo nivel de estudios es una persona que va a sufrir, va a padecer, si es que no recibe el apoyo necesario. Pasaremos, por favor, a la otra diapositiva. Ya vamos terminando. Las conclusiones con estos trabajos que estamos nosotros aquí poniendo al alcance de todas las personas que viven tal vez con cáncer o que tienen familiares oncológicos,
nos permiten advertir que sí, la imagen corporal de la paciente ya se ve afectada desde el diagnóstico por los estigmas sociales. Aquí también es importante hacer un proceso de reflexión en la sociedad. A veces tal vez somos muy hostiles, muy crueles. Es importante ser consciente, más humanísticos, solidarios con este tipo de poblaciones. El cáncer de mama genera un quiebre en la estructura psíquica de la persona, un quiebre en su identidad, en su esencia, y ello obviamente va a generar un desgaste de su autoapreciación, de su autoestima. Va a depender mucho de sus recursos personales, en este caso de su control emocional, la convivencia sana con la patología, su adherencia al tratamiento y obviamente el manejo equilibrado de los desequilibrios que puedan darse, de los trastornos que puedan presentarse emocionales por la patología. Pasaremos a la otra, por favor. Aquí vamos a hacer unas recomendaciones que van a permitir a todas las personas que nos están siguiendo, si tenemos familiares, si es que estamos pasando por el cáncer de mama. Estas recomendaciones son muy importantes. 1. Antes de ir a recibir el diagnóstico, es importante prepararse con una mente abierta para recibir el diagnóstico. A veces nosotros nos cerramos y insistimos en que el resultado sea favorable, ¿no? Nos preocupamos, vamos muy ansiosas, insistiendo internamente en nuestros pensamientos que el resultado sea favorable, que sea negativo. Y a veces esto nos genera un impacto, un shock, y no nos permite procesar, mucho menos aceptar la patología. Entonces a veces es importante asumir varias posibilidades. ¿Qué pasa si es? ¿Qué pasa si es que tengo cáncer? ¿Qué pasa? ¿Qué haría? Esta posibilidad, esta forma de pensar, ayuda a la persona a asimilarlo de mejor manera y a vivir menos intensidad, menos ansiedad, menos miedo, y a poder sopesar ya las situaciones que conlleva el tratamiento, ¿no? La segunda recomendación, en el momento del diagnóstico, es algo muy importante. A veces sufrimos shock justamente por la información, por el resultado de nuestros laboratorios, y nosotros no preguntamos mucho. En el diagnóstico aprovechemos, está con el médico oncólogo, está con el especialista, pregunte todo, las causas, el motivo, cómo va a ser el tratamiento, qué se espera. Seamos preguntones, y no solamente en el momento del diagnóstico, sino durante el tratamiento. Infórmese, busque información, lea libros, investigue. Ya dije anteriormente, el paciente que más informado esté es un paciente que va a sopesar, se va a acomodar, se va a adaptar y va a sufrir menos. El tercer consejo, la tercera recomendación, es importante que te integres, es importante que entiendas que necesitas apoyo psicológico desde el diagnóstico. El apoyo psicológico te va a ayudar a sobrevivir en cada una de las etapas que conlleva el tratamiento oncológico, desde el diagnóstico, el tratamiento, el post-tratamiento. Te va a ayudar bastante a sopesar, a entender, a adaptarte y a responder de la mejor manera estas fases, estas diferentes fases. La cuarta recomendación, presta atención a tu aspecto personal. A veces nosotros con el shock, con el diagnóstico, vivimos depresión o vivimos ansiedad y nos vamos abandonando. No seamos crueles con nuestro cuerpo, aprendamos a querernos, a aceptarnos, a consentirnos, a mimarnos. Posteriormente a estos talleres vamos a ver sobre pelucas, sobre maquillajes, vamos a ver talleres también que tienen que ver con el uso de turbantes, cómo hacer los turbantes, etcétera. Y esto nos va a cooperar bastante, nos va a ayudar mucho. La quinta recomendación, inclúyase en grupos. Esto es muy importante, escuchar testimonios como el de Alejandro, escuchar cómo han superado la ansiedad, los miedos, qué han hecho las otras personas que han pasado por nuestra misma situación, es muy importante. Entonces, buscar grupos de pares, escuchar testimonios, es bastante sano para que nosotros reduzcamos nuestra ansiedad y podamos aprender de ellos. La sexta recomendación, habla de tu diagnóstico, habla de tu tratamiento con tu entorno cercano. Tu entorno cercano es gente de mucha confianza, es gente que te quiere.
pero habla. El hecho de hablar de tu diagnóstico, el hecho de hablar de tu tratamiento te ayuda a procesar y a reducir los miedos y la ansiedad. La última recomendación, involucra a tu pareja desde el diagnóstico en todas las visitas del médico. Esto es importante, especialmente si eres una persona joven. Se ha visto y muchas investigaciones lo confirman. A veces hay los problemas de pareja, los quiebres de la relación, se entorpecen con estos diagnósticos. Entonces es importante involucrarlo para que él también pueda vivir y experimentar lo que nosotros estamos viviendo. Pasaremos a las últimas diapositivas, por favor. La última y la recomendación más importante es que aprendas a aceptar otro tipo de belleza. Olvídate de los estereotipos, olvídate de los cánones de belleza de la sociedad. Nuestra autoestima muchas veces está basada sobre miradas ajenas, ¿no? Entonces es importante que aprendas a valorarte. Has vivido momentos fuertes, momentos intensos. Es importante que puedas valorarte, valorar esa fortaleza que te tiene todavía de pie. Dice, no hay cuerpo más bello que aquel que se acepta. Y cerraremos con la última, por favor. Esta es una frase muy linda de Jung que nos permite hacer. Muchas veces veo en muchos blogs que tratan sobre pacientes con cáncer de consultorios, clínicas, etcétera, dice, lucha contra el cáncer, y eso no puede ser. Si nosotros pensamos en luchar contra el cáncer, ya estamos viviendo momentos de tensión, ya estamos preparando ataque, ya nos estamos preparando en alerta, y estamos generando sufrimiento en nuestro cuerpo, estamos generando miedo. Es importante aceptar al cáncer, es importante abrazar nuestra enfermedad. Jung aquí dice, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y en la medida que aceptes, en la medida que abraces tu patología, vas a aprender a convivir con el cáncer, vas a interpretar y vas a entender cuál es el mensaje del cáncer y vas a poder adaptarte y sopesar de mejor manera. Gracias. Con esto ya termino. Muchísimas gracias, licenciada López. Una magnífica ponencia, le agradezco mucho, dando muchas recomendaciones, consejos a los pacientes oncológicos, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Dos puntos importantes que puedo resaltar en su exposición. Lo que usted decía, el apoyo psicooncológico desde el inicio del diagnóstico en realidad es muy importante. Nos ayuda bastante trabajar en equipo con ustedes como psicooncología desde el inicio del diagnóstico, nos ayuda a dar la continuidad del tratamiento además a estos pacientes y así poder llegar hasta una finalización del tratamiento y hacer el mantenimiento del diagnóstico oncológico, ¿no? Le agradezco mucho, muchísimas gracias por su ponencia y pasamos a la siguiente. Continuando con la ponencia de la tarde, nos place también presentar a la doctora Marianela Mena Tolava, especialista en dermatología del Hospital de Clínicas José de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Es especialista en docencia universitaria e investigación educativa, miembro titular de la Sociedad Argentina de Dermatología y miembro titular de la Sociedad Boliviana de Dermatología. Su tema de disertación, ¿cómo afecta la quimioterapia en la piel? Doctora Mena. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahora comparto la pantalla. Bien. Muy buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias a Dona Vida por hacer todo esto posible. Y bueno, yo voy a hablarles un poco sobre cómo afecta la quimioterapia en mi piel. La quimioterapia, el principal objetivo de este tratamiento
Sabemos que es erradicar la enfermedad neoplástica sin comprometer la calidad de vida del paciente. Según los fármacos que se van a utilizar en la misma, podemos tener diferentes efectos secundarios debido a la falta de selectividad del mismo. Pueden afectar otras células sanas de nuestro organismo. Y esta afectación puede estar a nivel neurológico, cardíaco, pulmonar, gastrointestinal, renal, endocrino, hematológico, reproductivo y nuestro tema de hoy a nivel dermatológico. Los efectos secundarios en la piel y en los anexos cutáneos, si bien no amenazan a la vida de los pacientes, pues estos tienen un gran impacto en la calidad de vida al alterar la percepción de su imagen corporal. La toxicidad cutánea por la quimioterapia puede presentarse en el momento de la administración del fármaco o también como efecto secundario y tardío. Los efectos citotóxicos de la quimioterapia afectan en mayor medida a las células que comparten ciertas características con las células tumorales, especialmente la multiplicación celular a gran velocidad, como ocurre en las células de los folículos pilosos, de la médula ósea, del tubo digestivo y el sistema reproductor. Todas estas afectaciones a nivel en nuestro organismo pueden ocasionar diferentes afectaciones, como la hipersensibilidad, se refiere a tener alguna reacción, ya sea de tipo alérgico a los medicamentos que recibamos, la alopecia, que es la caída del cabello, cerosis, que es la resequedad de la piel, eczemas, que son como reacciones alérgicas localizadas, pueden haber erupciones acneiformes, que son similares a un acné común y corriente, el cual conocemos, mucositis, cuando hay una afectación de la mucosa oral o bucal. La eritrodisestesia palmoplantar se refiere a alteración tanto en palmas y en plantas de los pies. Fotosensibilidad, hablamos de fotosensibilidad cuando tenemos una reacción diferente a la radiación ultravioleta. Hiperpigmentación, cuando tenemos un aumento de pigmentación en ciertos lugares o en forma generalizada de nuestra piel. Las telangiectasias, que las conocemos como las arañitas vasculares, que pueden estar presentes en nuestro rostro tras la medicación que vayamos a recibir, y las estrías. Cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad, estas pueden expresarse como un exantema, que se refiere a un brote, un rash en el cuerpo, puede expresarse como eritema fijo, a esto lo denominamos como unas lesiones redondeadas, rojo-violetas, puede presentarse como urticaria, alguna vez hemos visto que nos salen en la piel ronchas cuando tenemos alergia a algo, que puede ser generalizada o localizada en el sitio de la inyección de la medicación. Angioedema, hablamos de angioedema cuando ya afectan nuestras semimucosas, por ahí se nos hinchan los ojos, la boca o en algunos otros lugares. Eritema significa enrojecimiento y los eczemas, que son como reacciones en zonas enrojecidas, descamadas, más localizadas. Algunos pacientes también pueden hacer anafilaxia, que es como una reacción alérgica, pero ya que tiene un compromiso más vital. El tratamiento de estas reacciones pues se hace según la intensidad del cuadro que presenta el paciente. Se administrarán en su momento medicamentos para contrarrestar estos efectos. Pueden llegar a utilizarse adrenalina, antihistamínicos o corticosteroides e incluso hasta el cese de la medicación. La eritrodisestesia palmoplantar se refiere a la afectación, como les decía en su momento, en ciertos lugares. Hablamos de palmas y plantas. Suele tener lugar a las 48 horas de la administración de la medicación. Se manifiesta con eritema, que es el enrojecimiento, edema, inflamación, hinchazón de esas zonas y descamación palmoplantar, asociado a síntomas que pueden presentar parestesias, que son como hormigueos, prurito, que se refiere al picazón, y dolor de diferentes intensidades. Hay algunos pacientes que pueden llegar a tener una impotencia funcional en la movilidad, no pueden caminar, no pueden agarrar objetos porque el dolor es muy intenso. Las lesiones empeoran con cada ciclo de quimioterapia y se resuelve el cuadro tras la interrupción de la medicación o a veces con la reducción de la misma, de la dosis. Alopecia, que es algo que creo que todo paciente que inicia un tratamiento quimioterápico pues le teme, ¿verdad? La alopecia es la caída del cabello. Según la medicación que vamos a usar en la quimioterapia y su mecanismo de acción, puede haber ese efecto citotóxico en las células del folículo piloso
Y esto puede afectar el ciclo normal del crecimiento del pelo. El pelo tiene 3 ciclos, un ciclo que se llama anágeno, que es un ciclo de crecimiento, tiene un ciclo catágeno, que es una fase de transición, y una fase de telógena, que es una fase de reposo. Cuando la quimioterapia ha afectado al folículo piloso, ataca la fase anágena, que sería la fase de crecimiento del cabello. Y nuestros cabellos están casi un 80% de aquellos en la fase anágena. Es por eso de que tenemos una caída casi total de los cabellos de nuestro cuero cabelludo, y también podemos tenerlos de algunos otros sitios. Comienza a las 2 a 3 semanas del tratamiento y la forma de presentación es variable, ya que está en relación al fármaco, la duración del tratamiento y obviamente la respuesta de cada paciente. Afecta en un 90% del pelo que decíamos que está en la fase de crecimiento, ¿no? Y se lo denomina a esta caída del cabello como un efluvio anágeno. La caída del pelo, recordemos, es transitoria y se recupera a los 3 a 6 meses del cese de la quimioterapia. Cuando el pelo empieza a rebrotar, obviamente va a salir diferente. El cabello seguramente va a salir más fino. Si antes yo lo tenía ondulado, pues, o rizado, capaz lo tengo lacio o diferente, el color, la textura. Entonces aquí es donde nosotros los dermatólogos actuamos, ¿no? En el momento que ya tenemos el crecimiento de los cabellitos, pues tenemos que hacer un aporte ya sea vitamínico, con lociones, tratamientos locales, se usa el minoxidil para acelerar un poco el crecimiento del pelo y así podamos tener una recuperación más pronta y revitalizar a esos cabellos que tal vez pueda llegar a hacer que salgan diferentes, más frágiles o más finitos. Continuamos con las alteraciones a nivel de la cavidad oral, es decir, de la boca. Acá podemos tener diferentes sintomatologías. La xerostomía se refiere a la resequedad de las mucosas, ¿no? Se me empieza a secar la boca y eso a veces es molesto para el paciente. La cavidad oral casi siempre está húmeda, se regenera fácilmente, habitualmente, pero en estos pacientes, al estar alteradas estas células que forman la cavidad oral, pues tienen una sensación diferente, se cambian los sabores, los gustos, sienten como si la lengua estaría como empedrada. La cavidad oral cuando está seca, pues tiene ciertas alteraciones. Eritema se refiere al enrojecimiento. Pueden aparecer las aftas, llagas de diferentes intensidades. Cuando hablamos de mucositis, hablamos ya cuando la cavidad oral puede llegar a tener dolor, puede tener varias lesiones como aftas, puede tener, como vemos en esta imagen, muchas alteraciones que incluso pueden llegar a imposibilitar la deglución, la ingesta de ciertos alimentos. Entonces el paciente a veces se ve limitado en poder comer o alimentarse adecuadamente. Como hay algunos medicamentos que pueden llegar a tener esta afectación, el tratamiento también va enfocado en que cuando el paciente sepa que tiene que recibir un tratamiento quimioterápico, sería bueno hacer una evaluación previa por odontología, ¿no? Para ver en qué estado está mi boca, en qué estado están mis dientes, para ver si yo necesito hacer alguna reparación, si veo si tengo alguna placa, si está en óptimas condiciones, si tengo algunas prótesis, ver que estas no causen tal vez un roce o fricción que a la larga o posterior a nuestros tratamientos de la quimioterapia podrían ser perjudiciales. Sobre la higiene bucal, pues antes y durante el tratamiento y después es muy importante, debemos hacerlo con algunos antisépticos porque resulta de que la cavidad oral va a ver afectada, como hay la resequedad de la zona, entonces nosotros podemos llegar a tener sobreinfecciones, tanto bacterianas como micóticas, entonces debemos tener una adecuada limpieza bucal. Podemos utilizar los enjuagues bucales con clorhexidina, sin alcohol obviamente, porque el alcohol puede alterar mucho más estas lesiones. Cuando usemos un cepillo que sea de cerdas suaves para que no causemos ningún traumatismo y dependiendo, acá dice sintomático y de eso depende de qué es lo que yo tengo. Después de que ya tengo la afectación en la cavidad oral, si yo tengo una sobreinfección, pues se la debe tratar en el momento para que esta no avance más. Debemos evitar los cítricos, las comidas saladas, picantes, tabaco, el alcohol y consumir alimentos que sean blandos. Los alimentos frescos nos ayudan mucho a minorar los síntomas que podemos llegar a tener. Cuando hablamos de las alteraciones igual,
ungueales, es decir, nos referimos a las uñas, pues tenemos diferentes expresiones clínicas que llamamos onicodistrofia cuando las uñas tienen una alteración en la estructura de las uñas. Pueden presentarse como las líneas de Bo. Las líneas de Bo son unas depresiones transversales que a veces tenemos en las uñas, como unos hundimientos. Podemos tener las líneas de Mi, que también son unas expresiones lineales, transversales, pero son con una coloración blanquecina, a veces rosada. Onicorrexis se refiere a cuando la uña se ve despulida, se ve como si yo la hubiese lijado. La onicomadesis, cuando las líneas de Bo ha tenido, o la matriz ha tenido una afectación, un proceso inflamatorio muy agudo por mucho tiempo, a veces puede haber la caída de las uñas, ¿no? Las uñas de acá, de la parte de proximal, se llegan a desprender. La onicolisis se refiere también al desprendimiento de la uña, pero este desprendimiento va a ser desde la parte distal hacia la parte proximal. La perionixis se refiere a cuando hay una alteración periungular de este tejido que está en los lados o las laterales de la uña, pues a veces se inflama y puede tener una sobreinfección bacteriana, micótica, entonces eso también lo debemos tratar. Y las alteraciones en la coloración de las uñas. Melanoniquia nos referimos a una hiperpigmentación. Las uñas se ponen un poco más oscuras. Esta hiperpigmentación puede ser en estrías, puede ser en bandas, difusa, en una, varias, en todas las uñas. Xerosis es algo que tienen con mucha frecuencia los pacientes, que es la resequedad de la piel. Aparece en las primeras semanas del inicio del tratamiento y se expresa con esa sequedad de la piel. Como consecuencia, cuando mi piel está seca, ¿qué es lo que yo voy a sentir? Picazón, a eso se refiere el prurito. Y descamación. Y si yo tengo picazón, ¿qué hago? Rasco. Y si yo rasco, puedo llegar a tener eczemas, puedo llegar a tener liquenificaciones, que son algunas lesiones más intensas, más por ahí crónicas para tratar. Puedo llegar a tener hasta sobreinfecciones cuando nuestra piel ha perdido esa integridad, pues es como un lugar propicio como para que puedan ingresar virus, bacterias, hongos y yo pueda llegar a tener algunas otras enfermedades como consecuencia de la resequedad de mi piel. Las afectaciones pueden ser en general en todo el cuerpo, es lo más frecuente en brazos y en piernas, en pulpejos también lo podemos tener, y más ahora, ¿no? Que hacemos un lavado frecuente de las manos, hacemos una desinfección, usamos el alcohol en gel, entonces todos esos factores pues pueden llegar a empeorar aún más la resequedad de mi piel. Por eso es importante reponer o reparar todo aquel daño que podamos provocarla. Fotosensibilidad. Hablamos de fotosensibilidad cuando el paciente tiene una hipersensibilidad en la piel a la radiación ultravioleta. Cuando los pacientes tienen hiperfotosensibilidad por la quimioterapia, puede ser por dos mecanismos. Puede ser por una reacción fototóxica, es decir, que cuando yo me expongo a la radiación ultravioleta tras haber recibido la quimioterapia, pues hago como una reacción alérgica que puede, como una reacción de sensibilidad en la piel, puedo tener un enrojecimiento como vemos acá, que eso le llamamos eritema, puedo tener una descamación, picazón, hasta incluso puedo tener ampollas. Cuando hablamos de una reacción fotoalérgica, ahí sí hay una reacción inmunomediada, ¿no? Hay muchos factores que se liberan y entonces esto puede presentarse en el momento, horas después, y generalmente esta se diferencia de la anterior porque no solo ataca en las zonas donde me ha llegado el sol, las zonas expuestas, por ejemplo acá vemos en escote, en brazos, que es lo que habitualmente está más expuesto al sol. Las reacciones fotoalérgicas pueden estar presentes en las zonas ocultas. Hiperpigmentación se refiere al oscurecimiento de la piel. Esta puede ser localizada o total y se asocia a la fototoxicidad de los melanocitos. Los melanocitos son las células que dan color a mi piel. La coloración puede ser un marrón dorado o un gris pizarra. Algunos de los fármacos pueden también provocar alteraciones en las uñas, en la lengua, en las encías, en las uniones de los dedos y en el sitio de infusión del fármaco. Acá podemos ver esta hiperpigmentación. Y se ve así en esta distribución porque quizás acá ha habido también un rascado, porque el paciente tiene la piel seca, entonces se llega a rascar, está más sensible la piel, por eso es de que tenemos esa distribución, ¿no? Acá seguramente hay una exposición solar también de por medio y por eso vemos en esa localización. Las telangiectasias, también llamadas o conocidas como las famosas arañitas vasculares, estas son unas dilataciones de los capilares
superficiales de nuestra piel. Toda nuestra piel está irrigada y tenemos todas estos vasitos, pero generalmente son imperceptibles, ¿no? En estos pacientes que reciben estas terapias, a veces estas se dilatan demasiado y se hacen visible al ojo. Esto se expresa clínicamente cuando yo estoy en un lugar muy caliente, sofocante, al sol, se van a dilatar y por ende mi cara se va a ver más roja, se ve más caliente, la siento media indurada, gruesa, por la dilatación de las venitas. El tratamiento en este caso, pues es el camuflaje con maquillajes correctivos, porque sabemos que no podemos hacer mucho en su momento, ya después de las sesiones, bueno, podríamos hacer alguna otra terapia más, pero por el momento, mientras reciban el tratamiento quimioterápico, pues hacemos un camuflaje con maquillaje correctivo y obviamente la fotoprotección, la protección solar es muy importante porque si no hacemos que se dilaten más y nos vemos más rojos. La foliculitis o reacción acneiforme es otro de las complicaciones que podríamos llegar a tener tras una quimioterapia. Se trata de unas reacciones similares a un acné, pero a diferencia de un acné vulgar, esta reacción es más monomorfa. Monomorfa quiere decir que tengo todas las lesiones que se parecen mucho, son todas parejitas. Me salen un montón de pápulas o granitos, como le llamamos nosotros. Podemos llegar a tener muchas pústulas, que son esos granitos con los granitos blancos que decimos que tienen pus, o a veces otro tipo de lesiones. También podemos llegar a tener costras, cerosas, de diferentes intensidades. Es un acné poco común, si se podría decir, ¿no? Las lesiones suelen salir en las zonas seborreicas, donde nosotros tenemos más las glándulas sebáceas. Esto se refiere al cuero cabelludo, a la frente, dorso de nariz, mejillas, pecho, espalda, es donde nosotros tenemos más glándulas sebáceas. Estas lesiones en algunos pacientes pueden evolucionar a costras amarillentas y el dato importante, ¿no?, que nosotros siempre lo diferenciamos de un acné vulgar es la ausencia de los comedones, de los puntos negros. El tratamiento en este caso lo hacemos más que un tratamiento suave, no hacemos como un tratamiento común y corriente en un acné vulgar, que es por ahí un poco más agresivo, porque utilizamos algunos ácidos antibacterianos, limpiadores, emolientes. En este caso la piel está sensible, más allá de tener un acné. Entonces nuestro tratamiento va enfocado a utilizar limpiadores cutáneos que sean tipo SINDET, es decir, sustitutos de jabón. Se pueden utilizar antibióticos locales, antibióticos sistémicos, dependiendo la intensidad de la reacción acneiforme que pueda llegar a tener el paciente, antihistamínicos, porque hay pacientes que tienen mucha picazón, que eso no es algo habitual en un acné vulgar, pero en estos pacientes que tienen un acné atípico, obviamente, tienen picazón. Y la fotoprotección es muy importante. El usar un protector solar en estos pacientes debemos elegir, ¿no? Tenemos en el mercado varios tipos de protectores solares y en los pacientes que tienen la piel sensible o están cursando por estas enfermedades se usan los protectores solares con efecto pantalla, los minerales que tienen menos filtros solares y obviamente son mucho más tolerados en las pieles sensibles. Las medidas generales que deben tomar en cuenta todos los pacientes que van a iniciar una terapia como esta, pues es estar, digamos, en una temperatura ambiente. Si yo estoy en un lugar donde vivo, donde voy a estar todo el tiempo, si estoy en un lugar muy, muy frío, muy caliente, pues voy a tener por ahí muchas más complicaciones de mi piel. Entonces tratamos de tener una temperatura ambiente. La higiene corporal es importante y debemos tener en cuenta ciertos detalles en ella, ¿no? Los baños deben ser cortos, debemos usar agua tibia, debemos secar sin frotar, secamos a palmaditas. El uso de los sustitutos de jabón. Cuando nosotros utilizamos un jabón común y corriente que tenemos en casa, que compramos en el mercado, por ahí a veces lo elegimos por el color, por la fragancia, o porque nos llamó algo de la atención en la televisión, ¿verdad? Pero hablando dermatológicamente, existen jabones que son específicos para nuestra piel, porque esos jabones de tocador comunes y corrientes pueden llegar a alterar la barrera que tenemos, que es nuestra piel. Cuando nosotros usamos un jabón común y corriente, estamos
alterando el manto hidrolipídico que tiene nuestra piel. Es como si tuviéramos una capita de sebo, una capita de grasa en nuestra piel, que esa es nuestra capa protectora. Cuando nosotros usamos un jabón común y corriente, barremos con todo eso, limpiamos todo aquello. Entonces estamos alterando ese manto hidrolipídico que debería estar presente, y en estos pacientes es el que se está perdiendo. Entonces, al usar un jabón común y corriente voy a causar un proceso de inflamación, descamación, picazón, voy a empeorar la situación de la resequedad. Entonces, yo debo utilizar jabones tipo Sindet que tratan de preservar ese manto hidrolipídico, que no alteran el pH de nuestra piel. Como les decía antes, secar sin frotar, el uso de los hidratantes. Nosotros en el mercado tenemos muchas cremas, pero no sabemos a veces qué es lo que tienen, para qué sirven y si sirven o no. Tenemos que siempre ver los componentes que tienen estas cremas, porque necesitamos hidratar a nuestra piel, y cuando hablamos de hidratación, pues necesitamos algunos componentes como la glicerina, la urea, la vitamina A, el ácido hialurónico, algunos aceites naturales como el aceite de argán, la papaína. Debemos utilizar componentes que sean catalogados como relipidizantes, porque estos son los que van a llegar a tratar de reponer esos lípidos, esos ésteres, grasas que tenemos normalmente en nuestra piel, tratan de compensarlos con el uso de estas cremas. Hay algunas otras cremas que tienen también antiinflamatorios en sus componentes, ¿no? Como la niacinamida, el pantenol, la aloe vera, que también sirve como un regenerante. Dentro de los regenerantes o componentes que podemos ver en algunas cremas, pues está la caléndula, la vitamina E, podemos hablar del cobre, del zinc, del magnesio, de diferentes componentes químicos que cumplen funciones regenerantes, hidratantes, antiinflamatorias, emolientes y, como decía un momento, relipidizantes, ¿no? Como la manteca de karité es uno de los componentes que utilizamos mucho en las cremas dermatológicas. La fotoprotección, como hace un momento ya habíamos hablado, debe ser de efecto pantalla, debe ser los protectores solares que sean minerales. ¿Por qué? Porque tal vez los otros protectores solares tienen algunos filtros que pueden ser muy agresivos o no pueden ser tan tolerados como una piel como esta, que está más sensible. Generalmente los minerales como componente base tienen el óxido de zinc, el dióxido de titanio, y estos filtros lo que hacen es una función de absorción de la radiación ultravioleta o de reflexión, hacen como un efecto pantalla y son muy bien tolerados en los niños, en las pieles sensibles como en las que sufren con dermatitis atópica, y obviamente en esta piel que está mucho más sensible. Hablando de la ropa, el paciente debe utilizar siempre ropa de algodón en contacto con la piel, debe ser suelta, el calzado debe ser cómodo, porque si yo uso una ropa ajustada, recuerden la filmina que yo les mostré, el roce o fricción puede causar hiperpigmentación, puede desencadenar una resequedad, puede llegar a causar un eczema. Entonces es muy importante fijar todos aquellos detalles. Y como conclusiones, puedo llegar a decir que antes de empezar la terapia, los pacientes deberían recibir una información sobre todos los efectos secundarios de la medicación para ellos ya saber cómo actuar ante esta situación. El adecuado diagnóstico, tratamiento de los efectos secundarios en la piel es muy importante para mejorar la calidad de vida de los pacientes que reciben quimioterapia. No siempre vamos a pensar que estas resequedades, alteraciones de las uñas, por ahí que me aparece alguna lesión en piel, no siempre es por la quimioterapia y por la fototoxicidad, ¿no? También podemos llegar a tener algunas lesiones que pueden ser complicaciones infecciosas, que pueden ser síndromes paraneoplásicos, puede ser que está ocurriendo una extensión metastásica del tumor, puede ser que yo tenga un déficit nutricional, como decíamos, que afecta a la mucosa oral, puede ser que no me estoy alimentando bien y capaz que no estoy recibiendo las vitaminas, las proteínas, minerales y todo aquello para que yo pueda estar equilibradamente bien en mi organismo. Entonces, todo lo que hay en piel debe ser evaluado por dermatología, porque no siempre vamos a pensar que es solo por toxicidad de la medicación. También hay que descartar aquellos otros diagnósticos. El manejo del paciente que recibe la quimioterapia debe ser multidisciplinario. Debemos tratarlo no solo por el oncólogo, sino debemos trabajar en un equipo como para poder contener al paciente en todos sus aspectos. Esto es importante para prevenir las complicaciones dermatológicas que pueda sufrir el paciente durante su tratamiento.
Aquellos pacientes que reciben una buena imagen, que perciben una buena imagen corporal, poseen una mejor calidad de vida y por ende la tolerancia y la adherencia al tratamiento se va a ver beneficiada. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso era lo que yo puedo aportar desde mi punto de vista dermatológico. Muchísimas gracias, doctora Mena. Gracias por su magnífica exposición. Para finalizar, es un placer presentar a nuestra última expositora, Alejandra Quiroga Álvarez, con el tema de exposición, cuidados de piel día y noche del paciente oncológico. Ella es cosmetóloga, esteticista, micropigmentadora y maquilladora profesional. Masterclass en delineado labial y ocular permanentes del Centro de Estudios Masterclass de Delineado Labial y Ocular Permanentes del Centro de Estudios Ariel APA de Buenos Aires, Argentina. Realizó además estudios en estética profesional solidaria en Perú y cuenta con reconocimiento como miembro de APEDICAP. Por favor, Alejandra. Buenas noches, gracias por la presentación. Bueno, yo agradecida por permitirme estar en esta charla para los pacientes oncológicos. Yo voy a hablar sobre los cuidados de piel día y noche. Hay diferentes productos que podemos utilizar. Son productos que los podemos conseguir en casa, no necesariamente gastar bastante dinero en productos caros, sino esto es más un apoyo domiciliario para mitigar las molestias de la piel, ya sea por resequedad, por inflamación. Entonces, quiero enseñarles un poco a cómo preparar sus productos cosméticos para uso domiciliario. Para la resequedad, yo tengo aquí los productos, que bueno, los hice yo. Tengo un agua de rosas, que la preparé con sacan rosas del jardín, las ponen en un bol hondo con agua caliente, la dejan reposar por 10 minutos para que tengan una loción hidratante, un tónico hidratante. Se puede mezclar con aceite de bebé, aceite de rosa mosqueta, aceite de almendras, con vitamina E para que tengan un tónico hidratante bifásico que puedan usar durante el día. Puede también servir como un desmaquillante natural. Yo tengo aquí un frasquito ya esterilizado, limpio. Quería mostrarles cómo se pueden preparar su mismo tónico que tenga la tapa de un brumizador para mejor aplicación. Me voy a poner guantes para la preparación, por favor. Los productos los tienen en casa. Si no los tienen en casa, es de fácil adquisición en el mercado. Yo tengo aceite de bebé, que voy a poner unos 40 ml en este frasquito. La preparación va a depender de la resequedad o de la hidratación que necesite el paciente. Voy a poner el agua de rosas. Y aquí ya tengo un tónico hidratante bifásico. Para la aplicación lo pueden batir y brumizan en el rostro. Pueden incluir estas vitaminas, estas capsulitas de vitamina E en su loción. También pueden hacer con agua de manzanilla o infusión de manzanilla, que sabemos que es antiinflamatoria. Nos ayuda con los radicales libres también. Voy a compartir pantalla. No sé si se ve.
¿No se ve en pantalla? Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Ya. En esta tenemos ahí los productos que necesitan para hacer su tónico en casa. Esto es libre de químicos, solo es como una parte del tratamiento, solo es como un apoyo domiciliario que les estoy dando. Obviamente en el mercado tenemos infinidad de productos ya naturales, bastantes tiendas que producen cosméticos naturales. Aquí está el tónico de rosas que ya les he explicado. Pueden tenerlo en la cartera, pueden tenerlo en el refrigerador. El tónico antiinflamatorio que es con manzanilla y romero, que también el romero es un antiinflamatorio y calmante muy efectivo. No hacer hervir ni la manzanilla ni el romero, solo poner en un pocillo con agua caliente, dejar reposar por 10 minutos y pueden utilizar ya sea como bruma, ya sea con los disquitos desmaquillantes, a toquecitos en la piel, el descongestivo con aloe vera, que se puede preparar con la pulpa del aloe vera y meter en los envases del refrigerador, de la hielera, aplastar el aloe vera o licuarlo y tener en el refrigerador, en el freezer, frío, para que cuando ustedes sientan la piel muy irritada o con mucho escozor, puedan sacar los cubitos de hielo de aloe vera, poner en un pañito o en una gasa y poco a poco ir aplicando sobre la piel durante unos 15 minutos. Aparte que la aloe vera es un anti-age muy bueno, hidratante, antibacterial, descongestivo. También podrían preparar una mascarilla hidratante de yogurt y miel, que es antibacterial, descongestiva, regenerativa, hidratante. Poner un yogurt natural con miel de abeja, formar una pasta y aplicarla por media hora. Por la oxigenación en la paz necesitamos que tengamos la mascarilla un poco más tiempo que la normal, de 15 minutos. De ahí retirar la mascarilla y utilizar su tónico hidratante. Pueden usar en el día, en la noche o cuando sientan alguna molestia. Como reitero, solo es estos productos hechos en casa es para mitigar un poco la incomodidad del paciente con cáncer. Como dijo la doctora Marianela, en el mercado podemos encontrar infinidad de productos de protectores solares, de cremas, de antihistamínicos, que nos va a recetar obviamente un dermatólogo para poder adquirir. He visto mucho los fotoprotectores libres de parabenos, que son muy buenos para pacientes oncológicos, ya que no contienen químicos. Vienen para pieles irritadas, vienen para pieles atópicas, para pieles sensibles. Entonces, lo mejor es asesorarse con su médico, con su dermatólogo para la adquisición de estos productos. Lo mío ha sido bastante corto. Quiero terminar con un mensaje para todas aquellas personas que están pasando por estos momentos. Son momentos difíciles, pero no hay mujer fea. Ustedes son unas guerreras y son hermosas por fuera, tanto por dentro. Y lo importante es la actitud en estos momentos. Teniendo una buena actitud,
queriéndonos y aceptándonos, creo que es una forma de subir nuestras defensas y seguir adelante. Muchísimas gracias, Alejandra Quiroga. ¿Se me escucha? Sí. Gracias, muchas gracias por su ponencia. Agradecemos la importante participación de todos nuestros expositores y bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas para todos los expositores en realidad, empezando con el licenciado Alejandro Martínez. No sé si está Alejandro. Sí, doctora. ¿Cómo estás? Empezamos contigo con las preguntas. Mire, Muy el bien. foro nos pregunta, ¿cómo se puede manejar psicológicamente la depresión en un paciente oncológico? Muy bien. ¿Esa sería la primera pregunta? Sí. Perfecto. Gracias, doctora. ¿Cómo se escucha mi audio? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, gracias. Desafortunadamente, los trastornos depresivos junto con los trastornos de ansiedad son los de mayor prevalencia en los pacientes oncológicos. Existen diferentes líneas de tratamiento para la depresión. Nosotros diagnosticamos como una depresión a causa del tratamiento oncológico, de la enfermedad oncológica. Lo que yo más utilizo es la llamada terapia narrativa, donde a través de una reestructuración cognitiva, la depresión va a estar buenos factores. Hay una negatividad hacia sí mismo, una negatividad hacia los demás y una visión negativa del mundo a través de una reestructuración cognitiva donde el paciente, sus historias son en cuanto a la negatividad o al fracaso. A través de preguntas circulares, nosotros reestructuramos cognitivamente las historias que se está contando y llegamos a que se cuente una historia diferente y de esa manera disminuimos la sintomatología de la depresión. Perfecto, muchísimas gracias. Paso con la segunda pregunta que nos hace el foro, que es, ¿cómo ayudar y apoyar mediante la familia a un paciente oncológico? Gracias. También es para mí, ¿verdad, esa pregunta? Sí, también. Hay una rama de la psicooncología que se llama psicoeducación. La psicoeducación es específicamente para hacerle saber a la familia o a los cuidadores primarios del paciente oncológico la manera de comunicarse con el paciente. Muchas veces los cuidadores primarios dejan su vida de lado para enfocarse a la problemática del paciente oncológico, es decir, su vida dejan de hacer actividades esenciales para enfocarse en el cuidado del enfermo. Por ejemplo, los padres pierden sus relaciones como pareja para evocarse a su hijo que tiene un tipo de cáncer. Esta psicoeducación enseña cuáles son esos niveles de comunicación asertivos en los cuales nos podemos comunicar de una manera más clara y más objetiva, tanto del paciente oncológico como la familia con el paciente oncológico. Es importante que pasa muy común que los papás o la familia se quieren mostrar fuertes y no expresan su miedo, su ira, su enojo incluso, porque ellos no tienen el derecho a sentirse vulnerables y ellos creen que si se derrumban, pues pueden afectar al paciente oncológico. Entonces ellos disminuyen mucho sus problemas, los minimizan, incluso los dejan de lado. Para evocarse es importante ser honestos y compartir también sus miedos propios con el propio paciente para poder llegar a una mejor comunicación. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Pasando con las preguntas de la licenciada López. Licenciada María Victoria. Empezando las preguntas para usted, tenemos la primera pregunta. Gracias. Estoy atenta. Sí.
Empezamos con la primera pregunta para Sí, por usted que favor. nos dice, ¿cómo se puede manejar psicológicamente a una mujer con cáncer de mama que le realizaron la mastectomía? Mm, Perdón, no se escucha bien, está entrecortada ¿Cómo se la puede pregunta. manejar ¿Me psicológicamente? puede volver a repetir, por favor? ¿Me Que escucha ahora no sí? se escucha bien. ¿Ahora sí me escucha? Entrecortado, un poco entrecortado. A ver, tal vez es problema de la conexión. No sé si ahora sí me llega a escuchar. Todavía entrecortado. Si no, pasamos a las preguntas de la doctora Nava y de ahí vemos el tema de la Rápidamente. conexión. Ya. Doctora Marianela, pasamos a sus preguntas. La primera pregunta nos menciona, ¿cómo se puede prevenir la mucositis oral en la quimioterapia? Bien, la mucositis oral no les va a pasar a todos, pero obviamente si me toca, porque puede ser también leve, moderada, severa, hay diferentes grados, lo que yo tendría que hacer es tratar de comer los alimentos, como yo decía, que no sean muy salados, no sean picantes, las comidas sean blandas, la higiene bucal, que sea con cepillos de cerdas suaves, cosa que yo no pueda lastimar mi mucosa y tenga una adecuada alimentación variada como para que pueda tratar de revitalizar esa mucosa que probablemente se pueda llegar a dañar. Y si ya está lastimada, pues suelen haber geles reestructurantes, ¿no? Tenemos algunos geles en base antiinflamatorios como el aloe vera, el ácido hialurónico, que nos puedan ayudar en este sentido. Así también como si yo tengo una resequedad, pues pueden haber algunos sustitutos para lubricar, como la saliva artificial. Entonces, hay varios productos con los cuales yo puedo llegar a aliviar todos los síntomas de la mucositis, pero recordemos que todos lo van a tener, pero no de igual manera, ¿no? Otra pregunta del foro nos menciona, ¿el bicarbonato de sodio sirve para el tratamiento de la mucositis oral como un colutorio? El bicarbonato de sodio se lo podría llegar a utilizar en buches, pero como un tratamiento, digamos, algo como utilizarlo como un antiséptico, ¿no? Pero no creo que llegue a curar la mucositis. Puede mejorar un poco el pH, en la zona oral, pero no como un tratamiento exclusivo. Otra pregunta justamente para usted, doctora Nava, nos mencionan, ¿cómo podríamos hidratar la piel o qué aconsejaría usted para el tratamiento para la sequedad de la piel y el prurito? El prurito es una consecuencia de la resequedad. Entonces tendríamos que enfocarnos más en cómo llegar a revitalizarla, a regenerarla. Entonces yo había hablado de muchos componentes, ¿no? De inicio, ver qué intensidad de resequedad tengo yo. Si leve, por ahí las cremas con urea, las cremas que tengan alantoína, vitamina A, vitamina E, me puedan ser suficientes. El ácido hialurónico que ayuda a recaptar las moléculas de agua. Puedo llegar a utilizar también otras cremas que tengan lípidos, grasas, ésteres que puedan reponer todo aquello que se ha perdido. O si es muy leve, simplemente puedo usar el agua termal, que no la había mencionado antes, que hace un efecto regenerante, calmante, reestructurante, que alivia los síntomas de la picazón y los signos de la inflamación también. Dependiendo la intensidad que tiene el paciente ya en su momento, se va eligiendo qué tipos de componentes puedo yo llegar a elegir de cada producto. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. No sé si la licenciada López ahora sí nos escucha. Sí, le escucho bien. Por Perfecto, favor. muchísimas gracias, licenciadas. La primera pregunta que nos hace el foro para usted. Nos mencionan cómo se puede manejar psicológicamente a una mujer con cáncer de mama que le realizaron la mastectomía. Estamos hablando de una paciente mastectomizada, ¿no? Claro, Perdón. sí. La pregunta está muy genérica, pero bueno, eh,
Psicológicamente, para una paciente mastectomizada va a ser muy importante el apoyo que brinde la familia, ¿no? Ya lo hablaba Alejandro. Cuando hablamos del cáncer, no estamos hablando de una patología individual o personal, estamos hablando de una patología familiar. Entonces, en ese proceso de psicoeducación, la familia también se tiene que reorganizar, también tiene que entender el apoyo que ellos pueden brindar, tendrán que redistribuirse las actividades. Y en este sentido, el aporte, la conducta, el entendimiento que ellos puedan tener y puedan cooperar en la casa con un paciente mastectomizado le va a ayudar mucho. Ya habíamos hablado anteriormente en mi exposición, cuando existe una mutilación, la pérdida de una parte, de una mama, la paciente obviamente se siente afectada su estructura psicológica. Esto va a afectar su autoestima y cuando afecta la autoestima, esto va a generar trastornos psicológicos como la depresión, como la ansiedad. El paciente tiende a aislarse, el paciente va a manifestar alteraciones de la alimentación, alteraciones de la afectividad, va a tornarse irritable. Y obviamente el apoyo de la familia va a ser muy importante, ¿no? El movilizarlo, el ayudarlo a oxigenarse, el ayudarlo a aceptarse, el estar preparado para ver las técnicas de soporte, de auxilio permanente. Entonces, esto conlleva una preparación, un entendimiento cabal de la patología y obviamente de sus fases. Como mencionaba hace un momento, la familia necesita orientación psicológica, entender cómo se van a distribuir la tarea en la casa, cómo van a sopesar, cómo van a ayudar cuando el paciente pueda presentar reacciones adversas. Una técnica muy importante que se utiliza es la agenda o también que en algunos casos la denominan el autorregistro. Esto permite mucho al paciente a conocerse a sí mismo, a ver sus reacciones de acuerdo a sus vivencias día a día, no solamente al paciente, sino también a la familia. Esto permite evitar las reacciones adversas, esto permite asegurar un equilibrio emocional en el paciente, a que esté tranquilo. Hay emociones nocivas que nosotros no podemos permitir en el paciente, como son el miedo, el enojo, la ira. A través del autorregistro o la agenda, el paciente puede darse cuenta y la familia también. Aquellos días en que el paciente tiene estos desequilibrios emocionales, experimenta estas emociones, son los días que más molestias va a presentar, ¿no? Son los días que tal vez más dolor va a sentir, que más sufrimiento va a tener. Entonces es importante el apoyo familiar para que la paciente pueda procesar esta patología. También en pacientes mastectomizados, hemos dicho también es muy importante para que esta pueda procesar y aceptar su nueva imagen, es incluirse en grupos de pares, en grupos de personas que hayan vivido, hayan experimentado también estas experiencias, ¿no? Entonces, escuchar testimonios, vivencias de otras personas nos ayuda también a entender, a procesar, a aceptar, a adaptarnos y obviamente a sobrellevar la patología. Perfecto, muchísimas gracias. Mi respuesta. La segunda pregunta del foro que le hacen a usted, licenciada, es: ¿cómo se ve afectada la relación de pareja en el contexto sexual después del diagnóstico de cáncer? ¿Cómo sería el apoyo psico-oncológico? Gracias. El apoyo psico-oncológico, como ya se mencionó, tiene que ser desde el diagnóstico, ¿no? Es muy importante. Y en el caso de la relación de pareja, de las relaciones íntimas, de las relaciones sexuales, es bastante importante recibir este soporte psicológico, toda vez que el shock, la sorpresa al recibir el diagnóstico no es solamente para la paciente, ¿no? Sino también es para la pareja. He tenido muchos pacientes jóvenes, como en la exposición, ¿no? Muchos estudios correlacionales afirman de que esto afecta más en pacientes jóvenes, en mujeres jóvenes, porque obviamente esto va a afectar a su autoestima, afecta, desequilibra su estructura y obviamente su imagen corporal. La mujer se siente deforme, se siente fea, se siente incompleta,
se siente mutilada, no se siente atractiva, y esto obviamente va a repercutir en su conducta sexual, ¿no? Se va a cohibir, se va a alejar, empieza a tener más vergüenza de sí misma, tiende a esconderse, tiende a evitar, entonces obviamente esto va a alterar la relación de la pareja. Entonces, para esto es muy importante recibir apoyo psicológico, apoyo o terapias de pareja. También habíamos recomendado que en todas las visitas, desde el diagnóstico y todas las visitas al médico, también esté involucrada la pareja. Hemos tenido muchos quiebres familiares, muchos problemas de familia, y cuando ya había, incluso antes del diagnóstico, ya algunos problemas de base, algunos antecedentes, algunos conflictos familiares o de pareja, justamente este diagnóstico viene a terminar de establecer esta ruptura de pareja. Entonces, es importante recibir el apoyo psicológico en pareja, es importante informarse de la patología y es importante involucrar a la pareja desde el diagnóstico, ¿no? Esto lo va a comprometer y nos va a ayudar incluso como mujeres a no estar solas, a sentirnos seguras, protegidas, y esto va a favorecer a las relaciones sexuales propias de una pareja. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Ahora la pregunta para Alejandra Quiroga. Sí. ¿Cómo estás? La pregunta del foro que nos mencionan es, ¿las mascarillas cuántas veces se podrían utilizar al mes? Dependiendo de cada persona, dependiendo qué esté sintiendo en ese momento, si está muy irritada la piel, si está muy reseca, puede ser todos los días, puede ser 2 veces por semana, dependiendo de cómo sienta su piel. No hay, como son productos químicos, no es necesario una vez a la semana, sino son productos naturales que los puede poner, ya le digo, todos los días o 2 veces por semana, dependiendo cómo se sienta. Perfecto. Y otra pregunta que nos hacen, ¿el agua de rosas lo podemos hacer para la rutina día y noche como hidratante? Sí, sí. Puede mezclar, como ya dije, con vitamina E, con aceite de onagra, con aceite de almendras, como hidratante. Perfecto. Bueno, hay más preguntas en realidad del foro que se están colgando, pero por temas de tiempo también nosotros vamos a hacer las respuestas internamente para las personas que tienen las preguntas pendientes. Y bueno, con esta última respuesta damos por concluido este importante webinar dirigido a los pacientes, familiares y cuidadores de los pacientes oncológicos y en la población en general. Esta actividad que concluye es parte de una serie de talleres sobre psico-oncología que mensualmente se están viniendo, estamos desarrollando mensualmente. Nuestro próximo taller será en un mes sobre la nutrición del paciente con cáncer. Esperamos la presencia de todos y asimismo, si fuera de interés del foro, en nuestra página de Facebook de Una Vida Fundación pueden acceder también a los videos de los otros eventos internacionales que tuvimos sobre oncologías en tiempos de COVID, insuficiencia renal crónica y COVID y otros realizados con anterioridad. Muy buenas noches a todos y será un gusto reencontrarnos en el siguiente webinar internacional sobre nutrición el próximo mes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Felicitaciones. Muchísimas gracias a todo el foro.